Bueno, y damos paso a la siguiente mesa, que es reducción de riesgos en cannabis medicinal. Aquí tendremos a Iván Fornis, por parte de Energy Control, que este año, si no me equivoco, es vuestro 25 aniversario, unas bodas de plata. Y bueno, Iván es licenciado en biología, es coordinador del laboratorio de análisis de sustancias psicoactivas de Energy Control, cofundador del servicio de análisis de la misma organización y experto en análisis de cannabis, sustancias psicodélicas nuevas y sustancias de síntesis y drogas de uso recreativo. Muchísimas gracias, Iván, por venir. Te dejo Hola. tu tiempo. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, pues gracias por la presentación. Muchas gracias por habernos invitado otra vez a estas conferencias súper interesantes y necesarias. Y gracias por las felicitaciones. Haremos una buena fiesta a celebrarlo. Yo voy a hablar de reducción de riesgos, pero voy a centrarme un poco en resultados de análisis de las muestras de cannabis que hemos ido analizando durante estos años y un poco voy a basar las conclusiones o las ideas un poco en estos resultados, puesto que es, digamos, la prueba más palpable de cómo está la situación del mercado del cannabis y cómo puede influir esto en la salud de las personas, mucho más cuando son personas que quieren hacer un uso medicinal. Entonces, debería de tener una seguridad, una calidad, digamos que mucho mejor, mucho más afinada que un usuario recreativo, que digamos que su salud es un poco mejor. Entonces, yo quiero dar unas consideraciones iniciales antes de ponerme a dar datos. Voy a dar datos, aunque es un poco complicado darlo con presentación, lo voy a intentar hacer sin presentación, ¿vale? Y un poco decir que la composición química del cannabis tiene una implicación muy importante en la salud de las personas consumidoras. Eso es evidente. La regulación es necesaria para establecer unos criterios de calidad y seguridad en la composición. Y es necesario establecer una red de laboratorios acreditados que realicen el control de calidad del cannabis, especialmente importante en el uso médico. La situación actual de la composición del cannabis en España y Europa presenta riesgos reales y potenciales para la salud de las personas. Entonces, nosotros hemos atendido un perfil de personas muy variopinto, pero sobre todo atendemos a trabajadores, bueno, a staff de asociaciones y clubs de cannabis, tanto recreativos como medicinales. Atendemos a personas que hacen un uso medicinal y preparan sus productos para tomar de manera casera y los traen aquí a analizar. Una buena parte de las personas que nos solicitan servicios de análisis y tal es personas que han pasado malas experiencias, han tenido un mal viaje, entonces, bueno, se han asustado y querían saber, sospechaban que estaba desadulterado con algo y lo han traído a analizar. Hay personas que hacen uso recreativo, no es la mayor población que viene. Hay personas que lo que intentan es hacer un uso recreativo, personas que quieren hacer cultivo y gente que prepara productos, pues aceites, extractos, cremas y quiere venir a analizarlo para ver qué resultados tiene. ¿Vale? Entonces, sobre composición, la composición de la planta es muy compleja. Entonces, hay muchos compuestos químicos, luego hay compuestos químicos que son muy específicos de esta planta. Por ejemplo, tiene muchos compuestos aromáticos, terpenoides, flavonoides, etcétera, que sí que pueden interferir en los efectos y en las propiedades de esa planta. Lo que pasa es que nosotros no estamos analizando este tipo de compuestos. Nosotros estamos analizando cannabinoides, sobre todo. Estamos analizando contaminantes. Los contaminantes son compuestos que están en la planta de manera fortuita, que no se quiere que estén, pero bueno, al final aparecen y pueden ser perjudiciales para la salud. Estoy hablando de pesticidas, metales pesados, solventes en el caso de los extractos, micotoxinas, bacterias y residuos de disolventes, ¿vale? Luego hay adulterantes, que esto también lo estamos identificando, que son compuestos que se añaden pues, para obtener mayor rendimiento económico, ¿vale? O dar más potencia a la planta del cannabis. ¿Qué tipo de muestra estamos analizando?
Pues sobre todo muestras que entran como marihuana, como cáñamo, como hachís, como aceites, varios tipos de extractos, incluido el rosin. Últimamente empieza a venir un producto que se denomina un destilado, que se espera que tenga una pureza del 90% de delta 9 THC. Luego hablaremos de esto, que es curioso. Y hasta 24 tipos de sustancia. Cannabis en miel, cannabis en cerveza, en vino, serum, gelatinas, gominolas, mantequillas, ungüentos, etc. ¿Vale? Un poco para así mostrar un poco los datos que hemos ido teniendo. Desde el 2015 hasta el 2022 hemos analizado un poco más de 1000 muestras de lo que es flor, ¿vale? De cannabis. La tendencia en cuanto a THC que hemos ido viendo es a la alzada, ¿vale? Cada año ha ido habiendo más cantidad de THC en las muestras que hemos ido analizando. Con un bajón en el 2021, que quizás es un poco el efecto de la pandemia, pues bueno, pues que esto modifica un poco el mercado, ¿de acuerdo? En cuanto al CBD que hemos visto en flor, también ha habido un aumento. Lo que pasa es que los niveles de CBD siempre se han mantenido bajos. Nunca han superado, la media de cada año no ha superado el 4% por ahí, ¿vale? Pero sí que se ve una tendencia a la alzada. Otra muestra que queremos presentar un poco son las muestras de hachís, digamos que son los dos tipos de productos que más se consumen en el mercado. Igual, desde el 2015 al 2022 hemos analizado unas casi 500 muestras de hachís. También hemos visto una tendencia a la alzada de los niveles de THC. También con un bajón en el 2020, ¿vale? Y en cuanto al CBD, en el hachís es un poco fluctuante. Ha ido subiendo, ha ido bajando, pero más o menos se ha ido manteniendo, ¿vale? En niveles también muy bajos, comparativamente más bajos que la marihuana, puesto que no supera el 6%. Entonces, así como conclusión de lo que hemos visto en los análisis de cannabinoides, es que hay un aumento del delta 9 de THC, tanto en flor como en resina. Los niveles de THC en flor están entre el 10 y el 15% más o menos, y en resina entre el 20 y el 40%. También se ha visto un aumento del CBD en la flor, y se ha visto que la resina es muy variable, ha ido variando año tras año. Los niveles de CBD en la flor están entre el 1 y el 4% y en la resina entre el 2 y el 6%. Es decir, son más bajos de lo que se podría esperar. De las muestras de flor recibidas, porque hay una serie de muestras que las recibimos como cáñamo, que se espera que tenga CBD y muy poco THC o casi nada, ¿no? Pues de todas esas, solo el 36% no presentaban nada de CBD, ¿vale? Y entraban como muestras de cáñamo. Incluso algunas tenían niveles muy altos de THC, entre el 21 y el 26%. ¿Vale? Esto para que os hagáis una idea de cómo está el mercado, para acceder a tener una composición determinada para utilizarlo de determinada manera. Y a partir del 2020 han empezado a aparecer una serie de destilados. Algunos, las personas que lo traían decían que venían importadas de Estados Unidos, que se vendían como con una pureza de un 90% de THC. Y lo que hemos visto es que en vez de delta 9 THC, traía delta 8 THC. Esto es un cannabinoide sintético, que ahora hablaremos de él, ¿vale? Como adulterantes, sobre todo lo que hemos visto es que se están poniendo cannabinoides sintéticos. Hay dos tipos de cannabinoides sintéticos. Hay los que son realmente cannabinoides sintéticos, que son derivados de THC, del delta 9 THC, y básicamente lo que hemos visto es el delta 8 THC. Y luego hay lo que se llaman agonistas sintéticos del sistema endocannabinoide. Es una serie de compuestos sintéticos muy diferentes químicamente a los cannabinoides naturales, pero que tienen un efecto muy potente, tienen mucha toxicidad y tienen unos riesgos muy altos. Y se ponen sobre todo en muestras de cannabis que tienen bajo contenido en THC. Y este fenómeno no lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Europa, ¿vale? Aquí todavía no aparece este fenómeno. Yo aquí tenía una presentación donde mostraba sobre lo del delta 8 THC. Resulta que es un cannabinoide. Quiero dejar claro que no es delta 9 THC es el que tiene la planta. Delta 8 THC está en la planta en muy poca cantidad, pero es insignificante, ¿vale? No está en alta cantidad de manera natural.
es un compuesto que se sintetiza a partir del CBD. Se puede conseguir CBD en el mercado y hacer un proceso de síntesis y sacar delta 8-THC. ¿Qué pasa con el delta 8-THC? Pues sí, tiene potencia como el delta 9, debe tener efectos parecidos, pero no se conoce muy bien sus efectos a largo plazo, su toxicidad, etcétera. No está bien estudiado y se está lanzando al mercado. Vale, aparte que es un producto de síntesis. ¿Esto que conlleva? Pues que puede llevar subproductos de síntesis dentro que pueden ser tóxicos, disolventes, otros subproductos o derivados parecidos como el delta 10-THC, el HHT, que son todos cannabinoides muy parecidos que no están de manera natural. Y claro, no se hacen bien estas síntesis, entonces no sabemos qué producto, su seguridad. De hecho, hace poco ha salido se puede ver por internet, ha salido como una alerta de la FDA americana que dice el delta 8-THC tiene graves riesgos para la salud y avisa de que la gente no consuma productos que están hechos con este compuesto. Bueno, de que tiene graves riesgos para la salud no lo sabemos todavía, pero bueno, ya sabéis que es un poco alertan a lo salvaje y está bien que alerte porque tampoco se sabe cuáles son sus consecuencias, pues, las consecuencias de su uso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más preocupa a los agonistas sintéticos del sistema endocannabinoide? ¿Vale? Son sustancias de síntesis de laboratorio, no son como los cannabinoides normales, tienen una potencia, una toxicidad y unos riesgos mucho más altos que los cannabinoides naturales. Es de muy nueva aparición y constantemente están apareciendo nuevos, es decir, cuando aparece uno, se lanza al mercado y empieza a consumirse, en poco tiempo se fiscaliza y aparecen otros nuevos, ¿vale? Con lo cual se complica mucho más la gestión de y el conocimiento que se pueda tener. Sus nombres son muy complicados, se llaman ADD-butinaca, MDMB4 en pinaca, etc. Y en España, de momento, no se han detectado compuestos de estos en muestras de cannabis. De momento no los han detectado, pero sí que se han detectado en Europa. De hecho, hay una alerta del Observatorio Europeo de diciembre del 2020 en la que avisa que cannabis con bajo contenido de THC adulterado con agonistas sintéticos del sistema endocannabinoide aparece a principios de 2020 en Europa y ahora continúa apareciendo. O sea, se siguen detectando. Incluso sale un artículo en la revista Time. Entonces, nosotros estamos dentro de una red de sistemas de análisis, de grupos que hacen reducción de riesgos y ofrecen análisis a personas usuarias. La red se llama TEDI y está compuesta pues, por muchos grupos en diferentes países, en Alemania, Holanda, Francia, Austria, Italia, y trabajamos en red. Entonces, lo que se ha visto es que durante el 2020, en época de pandemia, empezaron a aparecer muchas muestras de cannabis adulterado con estos compuestos. Sobre todo con uno en particular que se llama MDMB4 en pinaca, que ha provocado varias intoxicaciones y que además se ha visto que estaba en 200 y pico muestras de unas 1000 y pico. Incluso hemos hecho una publicación conjunta en International Journal of Drug Policy para un poco para denunciar esta situación, ¿no? Para advertir sobre esta situación. ¿Cuál es el otro gran grupo de compuestos que un poco preocupa, ¿no? Que debería preocupar, que son los pesticidas y los fitosanitarios, ¿vale? Los pesticidas están presentes en el cannabis por aplicación consciente para tratar el cultivo, porque tiene alguna plaga, o por contaminación de aplicaciones que se hacen en campos próximos al cultivo, ¿vale? Existe una reglamentación europea, internacional y nacional sobre estos compuestos, ¿vale? Que lo que hace es definir cuáles son los que están autorizados, que son casi unos 500, y qué niveles pueden tener para que eso sea seguro para un consumo, ¿de acuerdo? El caso es que en todas estas legislaciones define cuáles son los niveles para cada tipo de planta, para cada tipo de producto, de alimento, etcétera, pero no está definido para el cannabis, puesto que no está regulado, ¿vale? Vale, me dicen que estoy fuera de tiempo. Bueno, el caso, voy rapidísimo. El caso es que nosotros hemos analizado pesticidas y de todas las muestras que hemos analizado, no son muchas, 77, el 29% presentaban pesticidas, ¿vale? Luego,
Otra cosa que quiero remarcar son los metales pesados. Los metales pesados, a diferencia de los pesticidas, son unos compuestos bastante peligrosos que están en el agua, en la tierra y en el aire. Entonces, la planta tiene mucha afinidad a estos compuestos y los suele acumular. Entonces, ¿qué hemos visto en los análisis de metales pesados? También hay una legislación, pero tampoco está incluida el cannabis para saber qué límites son. ¿De acuerdo? Aquí, al menos aquí en España y en Europa. ¿Qué hemos visto? Que más de la mitad tenían metales pesados. ¿De acuerdo? Y otras sustancias que también merecen un poco de atención, y ya acabo, son las micotoxinas. Las micotoxinas son unos compuestos que están en los mohos. Cuando una planta es atacada por un hongo, un moho, pues genera micotoxinas. Estas micotoxinas, pues bueno, son cancerígenas, pueden provocar disrupción endocrina, inmunodepresión, trastornos gastrointestinales, etcétera. Con lo cual, no es muy seguro consumir, y más si se quiere hacer un tratamiento, ¿de acuerdo? Con estas micotoxinas. Solo hemos analizado una muestra de micotoxina y tenía micotoxina. Entonces, un poco esto muestra cómo está la composición del cannabis aquí en España. No quiere decir que esto sea representativo de lo que haya, puesto que a nosotros no nos llegan todos los cannabis que se mueven y todas las personas que consumen, pero sí que marca un poco una prueba de cómo está la situación, de que hay pesticidas, de que hay cannabinoides sintéticos, de que hay metales pesados y de que, bueno, que la composición no es una cosa que se asegura, ¿vale? Aquí ahora mismo en nuestro país. Ya está, quería desarrollarlo un poco más, pero ya estaba fuera de tiempo. Y nada, si tengo una presentación, si queréis os la puedo enviar, cualquier pregunta, bienvenida. Y gracias. Sí, muchísimas gracias, Iván, por tu intervención. Muy interesante el tema de la presencia de tanto pesticidas como metales pesados, tanto como las microtoxinas que estabas diciendo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y por eso teníamos también la charla previa de autocultivo con reducción de riesgos. Pero algo muy interesante que has comentado, el tema de los cannabinoides sintéticos, de los agonistas, porque precisamente si llegáramos a una regulación farmacológica lo que tendríamos serían agonistas cannabinoides. Es curioso el conocer que esta sustancia pues, tiene unos niveles, estas sustancias tienen unos niveles de toxicidad que también se han visto en los ensayos clínicos que han hecho a nivel farmacológico. O sea que muchísimas gracias de nuevo por tu intervención y damos paso, si tenemos a Aura ya por ahí, para no ir atrasando en tiempo. Gracias de nuevo, Iván. De nada.